El Instituto Nacional Electoral solicitará al Poder Legislativo aplazar la fecha de la elección judicial del próximo año. El presidente de la mesa directiva del Senado anuncia que mañana se tomará esta decisión. Ante las amenazas de Donald Trump de deportaciones masivas, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Enfatiza su importancia para ambos países, esto al encabezar los festejos del 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Se difundieron imágenes del momento exacto en el que fue secuestrado el empresario michoacano Valdemar Hernández. Un comando irrumpió a plena luz del día en un restaurante y se lo llevó a la fuerza. Autoridades de Texas le ofrecen al menos 500 hectáreas a Donald Trump para que las utilice como centros de detención de migrantes en cuanto asuma su presidencia a partir del próximo 20 de enero. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez a nombre de mi compañera Selene Flores, titular de este espacio informativo. Le agradezco su atención y le invito a que nos acompañe esta hora que tenemos por delante con las historias, la información y lo que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Y hay que comenzar con temas de política. Luego de 2 meses de inactividad, el Instituto Nacional Electoral retomó el proceso de organización de la elección judicial extraordinaria del próximo año. Sin embargo, el propio instituto anuncia que le va a solicitar al Congreso de la Unión, en este caso tendría que ser al Senado de la República, que aplace la fecha de dicha elección para el mes de octubre del 2025. Estaríamos hablando prácticamente de un espacio de 90 días. Milenio pudo confirmar que el documento final de dicha solicitud fue ya avalado por el Consejo General de este instituto y solo resta que las consejerías lo firmen. Ya firmado este documento por el área jurídica, podría enviarlo en las próximas horas hacia el Poder Legislativo con copia al Poder Ejecutivo. Más tarde, ya el presidente de la mesa directiva, con esta información que le estoy compartiendo, el presidente Gerardo Fernández Noroña, habló sobre esta decisión del INE y habló también de lo que va eventualmente a ocurrir al interior del Senado. Recibimos una petición del órgano electoral planteándonos que durante 60 días han estado detenidos por los recursos que se habían presentado. Ellos fueron muy obedientes. Entonces, ya el Tribunal Electoral dijo lo obvio, es que nada puede detener el proceso electoral, y entonces ellos plantean que hay esta necesidad. Lo estamos evaluando, lo determinaríamos mañana. Otra de las reformas que también ha levantado polémica es la que extingue a los organismos autónomos, 7 organismos autónomos. En estos momentos se está discutiendo este dictamen en lo general y en lo particular en Cámara de Diputados. Vamos con Fer Damián, quien tiene toda esta agenda, la discusión y lo que ha ocurrido en estos minutos. Fer, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches, te saludo con gusto. Efectivamente transcurre la discusión en lo general de la reforma constitucional para la extinción de 7 organismos autónomos aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados. Estamos en las posiciones a favor y en contra de este proyecto de reformas a la Carta Magna. Y bueno, por un lado el bloque oficialista encabezado por Morena ha dejado claro en tribuna que el argumento de la extinción de organismos constitucionales, entre otros, es la austeridad, pues dichos entes, dicen ellos, han gastado 32 mil millones de pesos desde su creación hasta este año 2024. En cambio, la oposición, el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, pues han sostenido que no se trata de un tema de recursos ni de austeridad, sino de la intención de absorber y concentrar funciones y poderes en el Ejecutivo Federal. Comentarte que pues en breve, tal vez un par de horas están calculando, se podría ya
estar votando en lo general este proyecto y posteriormente el día de mañana, la sesión del jueves, aquí en la Cámara de Diputados, se desahogarán las reservas presentadas por los diversos grupos parlamentarios, la discusión en lo particular, hasta concluir con la votación el día de mañana. Comentarte también que se está preparando una reserva para crear un organismo descentralizado que asumiría las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica y también del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de combate a los monopolios, en materia económica y de telecomunicaciones. Si tú gustas, vamos a ver cómo lo explicó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, perdón. El grupo parlamentario de Morena planteará reservas en este artículo 28 respecto de las funciones que viene desempeñando el IFT y la COFECO, es decir, la regulación, la parte de telecomunicaciones y la parte de monopolios. A pesar de que las funciones de COFECE se trasladan a la Secretaría de Economía, se tiene que crear un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia. Bueno, pues ahí importante el comentario del propio coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, y también aprovechando, Fer Damián, este contacto, hoy acudió al legislativo Rogelio Ramírez de la O, el titular de la Secretaría de Hacienda, y también hubo posicionamientos, hubo argumentos, y se habló mucho de este presupuesto que se estará ejerciendo el próximo año. Efectivamente, Jaime, entre cuestionamientos de la oposición, el titular de las finanzas públicas, Rogelio Ramírez de la O, expuso los alcances del paquete económico para 2025, reafirmó que para el próximo año no habrá nuevos impuestos ni alza de los gravámenes existentes. También expresó el compromiso del gobierno federal de mantener una disciplina fiscal férrea, y en este sentido pues mencionó la intención de alcanzar un déficit de 3.9% y un endeudamiento, dice él, manejable, equivalente a 51.4% del Producto Interno Bruto, como se señaló desde el pasado viernes en que se presentó el paquete económico. Para el próximo año se dará prioridad a los programas sociales, no solo de la administración anterior, sino los nuevos que pues ha propuesto la presidenta Claudia Sheinbaum. Jaime. Bueno, pues sí, en medio de esta polémica y la discusión que se ha generado alrededor, como todos los años, no hay excepción, cada que se conoce el ejercicio del gasto de recursos y la manera en la cual también se va a hacer el estado de recursos, siempre existen las polémicas y las dos partes de esta misma historia. Fer, te saludo, te abrazo y que te sea leve. No sé para cuánto viene esta discusión, no sé si se apruebe rápido, ya tú sabrás los tiempos al interior del Congreso. Cuídate mucho, muy buenas noches. Abrazo, Jaime, muy buena noche. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la extinción de estos organismos autónomos. Lo hizo hoy por la mañana. Me refiero al INAI, la COFECE y al IFT. Esto a pesar de que están considerados en el paquete económico del 2025. La mandataria añadió que se va a crear un organismo descentralizado adscrito a la Secretaría de Economía. Entonces se mantiene el espíritu original de desaparecer los autónomos, pero se hace un área especial para poderle dar garantía a la función antimonopólica, de garantizar la competencia y de garantizar pues que se cumple también con lo que está planteando el tratado, lo que plantea el tratado, obviamente sin perder nuestra soberanía. Se juntan en un solo organismo, que es un descentralizado, que tiene independencia técnica. Así viene en también en el tratado, así ocurre en Estados Unidos. Bueno, mientras esto ocurre, el PAN, el Partido de Acción Nacional, liderado por Jorge Romero, salió en defensa del Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Este día, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la conmemoración del aniversario 114 del inicio de la Revolución Mexicana, su primer festejo oficial como la titular del Ejecutivo mexicano. Aquí tenemos la crónica de todo lo que ocurrió en calles del centro histórico. La Revolución Mexicana fue un hecho histórico glorioso para nuestra nación, que dio inicio el 20 de noviembre de 1910, cuando hombres y mujeres de diferentes rincones de nuestra tierra respondieron al llamado del Plan de San Luis, proclamado por Francisco I. Madero, para tomar las armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana dio a nuestra patria y al mundo la Constitución de 1917, visionaria, nacionalista y justa. Con una larga tradición de lucha, el pueblo de México ha sido el protagonista de las transformaciones de nuestro país. Estamos viviendo una transformación profunda y créanme, el mundo entero ve a México con admiración. El vehículo temático Tratados de Ciudad Juárez. La victoria de los conflictos armados en Ciudad Juárez logró concluir con la etapa porfirista. El 21... Este arreglo floral simboliza la esperanza de un mejor México en sus manos. Durante su discurso en este evento, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió a las y los mexicanos que viven en la Unión Americana. Reafirmó que son importantes para las economías en ambos lados de la frontera. Esto ante las amenazas de Donald Trump de deportaciones masivas. Las mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas son héroes y heroínas de la patria, trabajadores que apoyan a sus familias y a la economía de México, pero también que se escuche bien y que se escuche fuerte, contribuyen a la economía de nuestro país vecino, de los Estados Unidos. Las y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del mundo, en el campo, en la construcción, en los servicios, en el turismo, profesionistas, científicos que construyen todos los días por venir, en todos los lados del mundo en donde estemos y también, por supuesto, en nuestro territorio. Cambiamos de tema. En los primeros 5 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el financiamiento extranjero a organizaciones civiles creció alrededor de 56%, pasando de 5.142 millones de pesos para el 2019 a 8.013 millones de pesos para el 2023. Hay que platicar de estos temas y aquí nos acompaña en el estudio nuestro colaborador Saúl Hernández. ¿Cómo estás, Saúl? Qué gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues muy bien, aquí con esta nueva investigación que vamos a publicar el día de mañana en Milenio. En las páginas de Milenio. Así es, pero pues hoy estamos dando el adelanto. Oye, ¿y a qué se refiere esto cuando vemos un incremento con esos niveles? Pues mira, te voy a poner el contexto. El financiamiento nacional para estas organizaciones fue de 12% en el mismo periodo. Tú bien decías, el financiamiento extranjero de estas organizaciones es de más de 50% en los primeros 5 años del sexenio del expresidente López Obrador. ¿Qué quiere decir? Bueno, dependiendo cómo lo quieras interpretar. López Obrador siempre estuvo diciendo o estuvo denunciando que había ciertas organizaciones de la sociedad civil que recibían dinero del extranjero para golpear a su gobierno, ¿no? Y mencionaba algunas organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, el SEMDA, Transparencia Internacional, que efectivamente cuando uno ve los datos
que estas organizaciones rinden ante el SAT, pues el financiamiento extranjero de estas organizaciones sí que creció. Pero también hay especialistas que han dedicado toda su vida al estudio de las organizaciones civiles, que dicen que no necesariamente tiene que ver con un tema golpista, sino más bien tiene que ver con que las organizaciones tuvieron que buscar otras fuentes de recursos alternas a la del gobierno federal, porque acuérdate que López Obrador, su primer decreto cuando llega a ser presidente, o sea, su circular número 1, claro, fue justamente ordenar a las dependencias de la administración pública cerrarle los recursos del presupuesto pues a todas las organizaciones civiles. Sí, bajo el paraguas de la austeridad, ¿no? Que se conoció. Bajo el paraguas de la austeridad, y porque realmente López Obrador nunca confió en las organizaciones civiles. Para él, las organizaciones de la sociedad civil de alguna forma también representaban ciertos esquemas de corrupción, desvío de dinero, falta de transparencia, opacidad, etc. En algún sentido. En otro, era parte de su retórica. Porque hay que tomar en cuenta que muchos de las investigaciones y señalamientos, investigaciones periodísticas, venían de la propia sociedad civil, ¿no? Sí, claro. O sea, era parte retórica, pero en parte sí lo creía que le cerró la llave. Sí, claro. Creo que es lo que dicen los especialistas. Lo que dicen es que cuando López Obrador le cierra la llave de los recursos federales, entonces las organizaciones civiles tienen que buscar otras fuentes alternativas de recursos. Y entonces se encuentran tres vías. Los recursos públicos de estados y municipios, los recursos que obtienen a través de donativos de personas físicas como tú y yo, pero también la tercera patita, que son los recursos que vienen del extranjero, ¿no? Los donativos internacionales. Ok. Saúl, ¿a qué nos lleva eso? ¿O qué podríamos decir de todo esto que ustedes van a publicar el día de mañana? Bueno, hay muchas conclusiones de lo que vamos a publicar el día de mañana. Una de ellas es que en 5 años, las organizaciones recibieron más de 32 mil millones de pesos desde el exterior. Pero, estamos hablando de alrededor de 2,000 organizaciones civiles, pero solamente 60 de esas 2,000 concentraron la mitad de estos recursos. Es decir, estamos hablando de 17 mil millones de pesos. Entonces, en estas organizaciones hay de todo tipo, de ayuda a niños, de ayuda a migrantes, de orden cultural, que defienden las especies en peligro de extinción, ecológicas, educativas, de salud. Medio ambiente, todo. Medio ambiente, hay de todo. Qué interesante. Entonces, mañana nuevamente invítanos para que lo podamos leer. ¿En dónde y cómo? En las páginas de Milenio. Perfecto. Y me imagino que también en nuestras redes sociales. Por supuesto, redes sociales y el sitio web. Perfecto. Saúl Hernández, compañero nuestro aquí en Milenio, con esta investigación importantísima. Gracias, Saúl. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Momento de hacer una pausa, pero antes lo dejamos con Ángel Aguirre Rivero y la política es así. Buenas noches, amigos televidentes. Hace unos días me reuní con un grupo de gobernadores amigos para reactivar el Foro Plural de Gobernadores de México que naciera en el año 2023 como una plataforma para la reflexión y el análisis de los grandes problemas nacionales que enfrenta hoy nuestro país. En esta reunión coincidimos en dar un paso más para constituirla en una asociación civil con objetivos y propósitos claros, acompañada de un programa de trabajo que habrá de nutrirse con las opiniones de quienes participamos en este organismo que pretende coadyuvar a la búsqueda de soluciones sobre las distintas problemáticas que enfrenta nuestra República. Los 6 exgobernadores que asistimos a esta primera reunión coincidimos en dejar muy en claro que no se trata de un foro opositor al actual gobierno, sino por el contrario, lo que pretendemos es alzarnos como un espacio plural que sirva para la reflexión y el análisis de las políticas públicas que se aplican en nuestro país, de donde puedan surgir ideas que apoyen el desarrollo de nuestra querida nación. Bien dice el dicho, no vale crítica sin propuesta. Estamos conscientes de que hoy como nunca el país necesita de la unidad de todos los mexicanos, pero también creemos que el nuevo gobierno debe de tender puentes para escuchar otras voces que fortalezcan la pluralidad política y la democracia en nuestro país. ¿Se puede gobernar con un solo partido? Nosotros creemos
que la vida democrática se enriquece cuando se atienden otras opiniones que coadyuven a la gobernanza. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha manifestado su voluntad de tender puentes con todas las fuerzas políticas del país. Qué bueno que así sea. Nosotros no somos un partido político, pero sí un foro que algo le puede aportar a la nación. Ese es nuestro único propósito. Será en el mes de enero cuando celebremos el primer encuentro de este foro, del cual seguramente se hablará mucho. Buenas noches. Hoy en Cámara de Diputados comienza la discusión para desaparecer los órganos autónomos del Estado mexicano, pero en realidad no se está discutiendo solo eso. Me refiero a la desaparición de los autónomos, el INAI, la COFESE, el IFT. Se está hablando de algo mucho más serio. Es la desaparición también de las funciones que hay dentro de esos órganos. En otras palabras, si van a tirar las casas, lo más probable es que tiren la sala, la cocina, los baños, todo lo que hay dentro. Así es que después de demoler el INAI, ¿dónde va a quedar la función para acceder a la información o para transparentarla? O la función para luchar contra los monopolios. Va a quedar en manos de autoridades que no tienen ningún interés de proteger el acceso, ni de luchar contra los monopolios, o de ordenar el tema de las concesiones, o el tema de los hidrocarburos, sino en realidad concentrar la decisión política pues, al arbitrio de quien gobierna. Una cosa preocupante. No es la dependencia lo que se defiende, sino la función. Y claramente la intención es desaparecer esas funciones. Vamos a ver qué sale de esta discusión en Cámara de Diputados, que arranca hoy y dicen la van a estar terminando esta misma semana. Vamos ahora con información que tiene que ver con la seguridad, porque hoy se difundieron imágenes del momento preciso del secuestro del empresario Valdemar Tariacuri Hernández. Esto ocurrió en su restaurante de Pátzcuaro. Los videos de cámaras de videovigilancia se logra apreciar cómo este comando, el que conocimos fue el día de ayer, que entra a plena luz del día, irrumpiendo en este establecimiento. Era lunes, las 4:30 de la tarde, era lunes feriado, hay que tomar en cuenta que fue fin de semana largo. El restaurante tenía una ocupación importante y nos dimos cuenta con los otros ángulos de este mismo acto. Se trata de 5 sujetos que entran al lugar portando armas largas y equipo tácticos. Los comensales los ven y bueno, pues ahí tenemos la acción de cada uno de ellos. Incluso niños, mujeres, familias enteras se encuentran ahí, comienzan incluso a correr, a agacharse, a tirarse al mismo suelo. ¿Qué es lo que buscan? Resguardarse. Sin embargo, el comando busca a una sola persona, al dueño de ese lugar. Después aparece una persona sometida que se presume es el propio empresario, que vestía de playera blanca y pantalón de mezclilla. Los civiles armados lo llevan primero dentro del restaurante, donde permanecen brevemente. Después estos sujetos lo llevan, estos sujetos que tienen insignias de un cártel de la delincuencia organizada, lo sacan de ahí a la fuerza, se lo llevan a un sitio en una camioneta. Hasta este momento no se sabe nada de esta persona. Y ahora vamos a Veracruz, otra agresión contra un empresario. Esto ocurrió esta madrugada. Osvaldo Jiménez, de 54 años, fue baleado al interior de su propio negocio en un bar, conocido como La Catrina, en Acayucan. Ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando un par de hombres llegaron, irrumpieron este sitio, aunque se encontraba funcionando.
ubicaron al dueño, él estaba detrás de la barra y comenzaron a dispararle. Los atacantes escaparon mientras en la zona se implementó un fuerte dispositivo de seguridad. Hasta el momento se desconoce el móvil de este ataque, pero en la zona se han registrado ya, se dice, otros ataques a comercios por cobro o bien por extorsión. Guerrero también se coloca en la agenda de la inseguridad. Nuevamente el sector transportista fue víctima de agresiones. 2 personas resultaron muertas, 3 más resultaron lesionadas luego de que un grupo de sujetos armados los atacó a balazos. Esto ocurrió al sur de la capital, ahí en Chilpancingo. Vamos directamente contigo, Pablo Maldonado. Tienes los detalles de lo que ocurrió esta tarde. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Efectivamente, la tranquilidad de Chilpancingo se vuelve a ver interrumpida por un hecho de violencia más. Y déjame actualizarte este dato antes que todo. Hasta este momento, lo que sabemos es que el saldo de personas sin vida asciende a 3 personas sin vida y 6 personas heridas. Estamos a la espera de que la Fiscalía General del Estado informe este nuevo saldo. ¿Y qué sucedió? Que por la mañana se concentraron transportistas en el exterior de una tienda al sur de Chilpancingo, en una parada de Urban, una parada del transporte público, y hasta este lugar en donde se estaban concentrando para realizar una manifestación, llegó un sujeto y los agrede con armas de fuego para después retirarse del lugar. En poco tiempo llegaron hasta ese lugar autoridades de la Policía Ministerial como primer respondiente y por ende minutos después Guardia Nacional, Policía Estatal, Ejército Mexicano. También hasta este punto, por la relevancia del caso, por quiénes eran, por dónde fue, llega hasta este lugar el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien en su momento informaba que la Fiscalía ya estaba realizando las primeras investigaciones por el ataque en contra de estos transportistas. Pero ¿qué te parece si vemos que somos parte de lo que comentó en la entrevista el subsecretario? Hasta este momento desconocemos la identidad de las personas. Que hay un fuerte dispositivo en la ciudad y se está haciendo ya la investigación de acuerdo a la información que se recabó en el lugar de los hechos. En Chilpancingo hay una actividad permanente por parte del gobierno federal y del gobierno del estado y ahora con el gobierno municipal de coordinación y de presencia de todos los órdenes de gobierno. Bueno, Pablo, pues importante entonces, aclaramos, confirmamos y corregimos. Por desgracia, 3 personas serían las que perdieron la vida en este hecho de violencia. 3 personas sin vida, 6 heridos en este hecho, en donde también el subsecretario, da a conocer que se activó este código rojo que tiene que ver con un dispositivo de seguridad especial para intentar dar con los responsables de este hecho. Se activaron operativos de vigilancia, retenes de vigilancia por parte de la Guardia Nacional alrededor en las entradas y salidas de Chilpancingo, pero a pesar de todo este aparato de seguridad, este fuerte dispositivo, desafortunadamente hasta este momento por lo menos no sabemos de ningún detenido, pero pues vuelve la violencia a empañar la tranquilidad de Chilpancingo con este nuevo hecho en contra de transportistas que, como ya lo hemos venido documentando también, Jaime, no es la primera vez que sucede. El sector del transporte público ha sido muy golpeado por la violencia en Chilpancingo y hoy se vuelve a dar este nuevo hecho. Bueno, pues vamos a estar atentos, Pablo. Cuídate mucho y pendiente del avance en las investigaciones. Buenas noches. Claro que sí, Jaime. Buenas noches. En información del narcotráfico, José Alfredo Cárdenas, este sujeto conocido como El Contador, quien fue identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, obtuvo este día su libertad luego de que un juez federal determinara que no había cargos en su contra. El Contador había sido detenido por su presunta participación en diversos delitos. Sin embargo, la autoridad ministerial no pudo comprobar dicha participación, por lo que ordenó su inmediata liberación. En otros temas, las Fuerzas Aéreas aceitan su maquinaria de defensa contra posibles amenazas aéreas a través del DIM Galman Eagle, un programa binacional de ejercicios. Ángel Hernández tiene toda la información. México y Estados Unidos han vuelto al aire. Las fuerzas aéreas aceitan su maquinaria para posibles amenazas aéreas a través de Amalgam Eagle, un programa binacional de ejercicios.
Durante 2 días, pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana y estadounidense participaron en 4 simulacros que implicaban algún riesgo, desde tráfico ilegal hasta incidentes mecánicos en el aire. Milenio fue testigo del de una aeronave que despegó de Saltillo rumbo a Coahuila, pero cambió su ruta hacia Estados Unidos. Entonces fue interceptada por aviones mexicanos y entregada en el aire a los estadounidenses, que escoltaron al sospechoso hasta hacerlo aterrizar en el aeródromo de Houston, Texas. We make sure that the aircraft is okay, make sure that they're not in need of an emergency, make sure that we can get good radio communications with them, and then get them safely back on the ground. Otro escenario es que las aeronaves corten la comunicación. It could be an illegal flight like that, so they could be purposely not communicating, and they could be also intentionally trying to communicate and they're not able to because system failure. Este escenario comenzó en México, donde los radares detectaron la aeronave sospechosa y alertaron para que fuera interceptada. En este caso, los interceptores lo que hacen, siguen indicaciones directo de parte de la defensa. Ellos le dicen hacia dónde van a encontrar la aeronave ilícita. Otro escenario fue el de un accidente por un problema médico del piloto, donde se aplicó el protocolo de rescate y búsqueda. Es importante porque se hace partícipe a todas las dependencias de ambos países. Entonces sabemos a quién recurrir, sabemos cómo conducirnos, reforzamos los procedimientos sistemáticos de operación que tiene cada país. Con más y más amenazas aéreas en el horizonte, se prevé que estos ejercicios binacionales continúen. El intercambio fue hecho porque queríamos que observáramos cómo México hace sus procesos aquí de comunicación y de enlace con los Estados Unidos. Igualmente, el elemento de México que está en Riverside ahorita, él está viendo cómo nosotros hacemos el mismo proceso. Es un intercambio de elementos que nos ayuda a tener mejor compatibilidad en el futuro. Permite contar con la experiencia y conocimientos necesarios para hacer frente a situaciones que pueden presentarse en la realidad. Principalmente estos ejercicios de manera conjunta se identifican y se implementan los protocolos para mejorar la eficiencia y la interoperabilidad. Desde Texas, con imágenes de Oscar Aro, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Y miren, información de la capital del país. Vea lo que ocurrió nuevamente en el metro de la Ciudad de México. Esta tarde sucedió lo que va a ver a continuación. Son los momentos que se difundieron en imágenes en redes sociales de un hombre que invadió la zona de vías de la estación Guelatao de la línea A del metro. Usuarios lograron captar a este sujeto, que se sube incluso al techo del vagón del convoy que estaba detenido. Esto provocó la interrupción del servicio. Policías de la Ciudad de México tuvieron que perseguir a esta persona, subiendo también en los vagones. Ahí lo vemos. Este sujeto trató de saltar del muro de contención hacia la vialidad, ahí sobre la avenida Ignacio Zaragoza, pero finalmente fue detenido, por fortuna. Era un hombre en condición de vulnerabilidad que portaba un cuchillo y marihuana. Nuevamente, un caso que involucra un cuchillo en las instalaciones del metro. Ya veíamos lo que ocurrió el día de ayer con el ataque de este sujeto que dejó 4 personas lesionadas y él ya se encuentra detenido. Ya le decía sobre este ataque del metro de ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país reforzó las medidas de seguridad, pero no sé qué tanto, porque vea lo que ocurrió. Esto fue en Tacubaya, bueno, al menos en Tacubaya quedaron reforzadas, ahí en la línea 7. En los puntos de acceso a la estación se incrementó el número de agentes de la policía. Además, en las estaciones de transbordo fueron desplegados elementos del equipo táctico para mayor vigilancia. Asimismo, se colocaron detectores de metales y máquinas de rayos X. E incluso se implementó la revisión de mochilas con el fin de que los usuarios del metro pudieran transitar con mayor seguridad. Y en ese tema, 2 de las 4 personas lesionadas ya fueron dadas de alta. Sin embargo, hay una más que se encuentra aún en terapia intensiva. La esposa de la víctima espera que su familiar responda de manera correcta a los tratamientos y pronto pueda ser dado de alta. Esto fue lo que le dijo a mi compañero David Rodríguez a las afueras del nosocomio. Está grave, él está en terapia intensiva. ¿Necesita algún trasplante? No, trasplante no, solamente pues esperar las 48 horas a ver cómo reacciona su cuerpo tanto con los colchones como con la sangre que le están pues poniendo, ¿no? Está intubado y todo y pues obviamente no responde a nada. Es el momento de la pausa, vamos a volver con más información.
En temas internacionales, el estado de Texas le ofreció al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, escúchalo bien, 500 hectáreas de terrenos cercanos a la frontera con nuestro país. ¿Para qué? Pues para que los utilicen como un centro de detención de migrantes indocumentados. Esto a partir de que tome su segundo mandato, que será a partir del próximo 20 de enero. La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, envió una carta al republicano asegurando estar lista para llegar a un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional y el control de aduanas. Y hablando del futuro inquilino de la Casa Blanca, el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, estaría dispuesto a negociar un acuerdo de paz y un alto al fuego con el presidente electo de los Estados Unidos. De acuerdo con la agencia Reuters, las únicas condiciones que pondría el mandatario ruso serían que Ucrania renuncie a sus intenciones de unirse a la OTAN y tampoco estaría dispuesto a ceder territorio. Recordemos que durante su campaña Donald Trump prometió terminar con este conflicto. Hace unos momentos el presidente electo, Donald Trump, nombró a Pete Hoekstra como el embajador de Estados Unidos en Canadá. En su comunicado, Trump recordó que Hoekstra fue vital para arreglar el desastre que era el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Comienza a mover sus fichas el republicano. Veremos de qué manera esto puede también hacer ruido en la relación trilateral México, Estados Unidos y Canadá. Mientras que del lado de Ucrania, el gobierno de Joe Biden aprobó por primera vez desde el inicio de este conflicto en el 2022 el envío de minas antipersonales al ejército ucraniano, siendo esta la segunda gran ayuda en materia de armamento que Estados Unidos le da a Ucrania. Esto luego de permitirle el uso de misiles estadounidenses en sus ataques contra Rusia. Por último, le concedió también un paquete militar que estaría evaluado en los $275,000 millones. Una última pausa y mire, la selección mexicana, no 1, no 2, no 3, sino 4. Vamos a hablar con Minelli Ataide y también Ivette Salgado nos va a decir lo más relevante del entretenimiento. Bueno, pues ya regresamos, ya está Minelli, está Ivette. Comenzamos contigo, Ivette, los espectáculos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Les traigo algo bien interesante. Porque si son fans del universo del Mago de Oz, sabrán que Wicked ya llegó hoy justamente a las salas de cine mexicanas. Y pues bueno, tuve la oportunidad de platicar con sus protagonistas, con Ariana Grande y con Cynthia Erivo, sobre cómo fue trasladar este potente musical que ha conquistado a generaciones desde hace varias décadas y cómo apropiarse también de personajes tan icónicos, porque la verdad es que la mayoría de los fans tienen muy registrado lo que es Elphaba y lo que es Glinda y la transformación que tienen dentro de la historia. Y pues bueno, esto es parte de lo que nos comentan precisamente respecto a llevar este musical a la pantalla grande. Wicked is a much-loved story among the musical theater fans that explore so many themes like friendship, power, differences. How do you connect to those themes? I mean, with friendship. I mean, we're so lucky. We've been building ours, and we're lucky enough to have it and to know how special it is and to know how important it is. And I think we both understand what it feels like to be different and walk through the world with a different sort of lens on you. And what Elphaba gives us is the encouragement to be ourselves authentically. Even if it starts off quite difficult, you tend to gain more by being who you are. And to look at our differences as good things and invitations for closeness and curiosity and kindness. I hope so. Yeah. Una adaptación bastante hermosa que además nos trae este mensaje tan importante de que aquello que nos hace diferentes más que un estigma viene a darnos una fortaleza, que creo que es la esencia de esta historia. Y pues bueno, ya la pueden encontrar a partir de hoy en salas de cine y pues
Ariana Grande y Cynthia Erivo causando furor aquí en México, lo decíamos. Lo vimos, ¿no? En el Auditorio Nacional. Exactamente, exactamente. Es impresionante cómo recibieron, en particular a Ariana Grande, que tiene un fandom impresionante, pero ni ella misma se esperaba lo que vivió aquí en México. Ah, mira, qué bonito por ella. Una locura. Qué bonito por ella, pues al menos eso la sorprendió. ¿Qué más, Ivette? Vamos a hablar ahora de otra película que llega a partir de mañana a salas de cine, y esta es Straight, basada en la obra de teatro. Es una historia que nos viene a, pues, aportar al tema sobre las identidades sexuales y las orientaciones sexuales también, sexoafectivas, y la protagonizan Alejandro Speitzer, y esto es parte de lo que tanto él como el cineasta Marcelo Tovar nos explican respecto a llevar también algo que ya estaba montado en teatro, al igual que Wicked, ahora también a la pantalla grande. En el audiovisual mucho el tema de ser gay, de ser lesbiana, de ser trans. Creo que no hay películas sobre ser bisexual. La gente bisexual es atacada por el mundo hetero y por el mundo gay, por el mundo queer, ¿no? Todavía se sigue diciendo que quién sabe si existe la bisexualidad realmente. Yo no estoy seguro de que el personaje de Roberto no sea bisexual. A lo mejor no es gay, es bisexual. ¿Y cómo navegas y transitas eso? Era de cierta manera filosóficamente para mí importante decir, hay que dedicarle una película a alguien que posiblemente sea bisexual y hay que defenderlo, aunque nadie más lo defienda. Entiendo, como en Straight, que se nos intenta etiquetar y encasillar y demás. Vengo trabajando hace muchos años, tengo demasiadas cosas en la cabeza, no sería capaz de estar en un mismo lugar. Historias que nos hacen pensar y reiterar que tenemos que estar más allá de las etiquetas y más allá de esos convencionalismos sociales, así que pues bueno, ahí está otra opción también para salas de cine. Salas de cine. Esta a partir de mañana. Perfecto, gracias, Ivette. Gracias. Bueno, pues aquí nos acompañas porque ahora vamos con Minelli y la selección mexicana. Hombres de poca fe que somos. Hombres de poca fe, y me incluyo con el Tecla, y yo también. Todo el mundo decía, no va a pasar la selección mexicana. Al final, 4-0 derrotan a la selección de Honduras y pasan ya a la semifinal de la Nations League. Ya con eso tienen su boleto también Callaron a la bocas. Copa Oro. Callaron bocas. Y también, ¿sabes qué? Pues realmente evitaron el ridículo. Además. ¿No? O sea, porque estuvieron cerquita. Pero también quiero platicarles de otro tema, ya dejando un poquito el tema de selección mexicana, porque Efraín Juárez, quien ya es técnico, prácticamente sus 36 años, lo recordamos con esa medalla de oro, ¿se acuerdan? En el título de la Sub-17 en el 2005, pues bueno, hay toda una polémica a su alrededor por esta celebración. Miren, o sea, realmente es una celebración normal, o sea, hay otras celebraciones más graves aún. ¿Y qué creen que pasó después de esto? Este partido fue el domingo, pues miren, la policía entró por él al vestidor simplemente para llevarlo, para invitarlo obviamente a salir, y porque, ¿qué creen que hoy se dio a conocer la sanción? Y será una multa económica, pero además le impusieron 3 años sin poder pisar el estadio de Independiente de Medellín, como les decía, realmente excesivo. Platicábamos justo con compañeros, colegas, periodistas colombianos, en donde ellos explican también que todas las autoridades gubernamentales han mencionado que es excesivo lo que está pasando con Efraín Juárez. Escuchemos parte de lo que nos mencionan. He terminado una reunión con el presidente del equipo, Sebastián Arango. ¿Qué va a hacer el club como tal? Primero, ayer presentó un recurso de reposición frente a la inspectora, la cual ella rechazó. Segundo, ahora va a presentar un recurso de apelación. Lo que hemos averiguado es que la sanción a Juárez se la van a quitar, que van a derogar esa sanción, entre otras cosas, porque el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien fuera candidato presidencial hace poco, en las elecciones que ganó el actual presidente Gustavo Petro, pues dijo que él no estaba de acuerdo y que le pareció un exabrupto de una funcionaria suya, en este caso la inspectora de policía. Realmente exagerado, les decía, esto debido a que el Atlético Nacional que Efraín dirige, bueno, le ganó al acérrimo rival Independiente de Medellín y pasa a la final de la Copa Colombiana, pero yo les decía, totalmente excesivo. Sí es mucho, como dicen, ¿no? A lo mejor una provocación al público rival, lo entendemos, pero el fútbol también pues un par de partidos, ¿no? Y claro, una multa económica, exacto, a lo mejor sin dirigir la final, exacto, ¿no? Pero eso, exacto. Entonces, todo esto ya apeló el club, por supuesto, se espera que en las próximas horas se dé a conocer
que no va a suceder nada. Pero esto ya ¿no? es con la justicia, ¿no? Claro, esto ya no tiene nada que ver ni la federación, ni los es clubes, ni nada, es la justicia colombiana. Totalmente atípico, Qué duro. totalmente atípico. 3 años sin pisar el estadio de Independiente de Medellín, totalmente atípico. Ojo, porque muchos decían que cualquier estadio en Colombia, no, es el estadio de Independiente de Medellín, que fue donde sucedió esto. Eso es lo que nos aclaraba este periodista colombiano, así es que vamos a esperar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en las próximas horas? Les digo, seguramente ya habrá alguna reacción del Atlético Nacional para ver todo ese contexto. Y bueno, ya también hablar sobre la Liga MX, porque mañana tenemos ya los juegos del famoso play-in, que a muchos les gusta, a otros no, pero duelos interesantes, ahí los tenemos para que mañana estén atentos. Chivas contra los rojinegros del Atlas, esto será a las 19:05 en el Estadio Akron. Después sigue el Tijuana contra América a las 21 horas en el Estadio Caliente. Recordemos que, bueno, algunos mermados, ¿no? Porque no llegaron sus seleccionados. Sí, no llegaron. Por ejemplo, de Uruguay, ¿no? Como en el caso de América. En el caso de América se hablaba mucho de que podían tener un charter a Lima y de ahí viajar a Tijuana. No lo tuvieron, ¿no? Sí se reunieron todos los jugadores de América en Tijuana, pero obviamente como Brian Rodríguez, por ejemplo, Rodrigo Aguirre, no van a participar justamente para el día de mañana. Es muy complicado, sobre todo porque recordemos, o sea, la cancha de Tijuana es sintética y obviamente tú como entrenador no lo vas a arriesgar. Así la situación, mañana estaremos atentos y comentándoles todos los detalles en los diferentes espacios de la afición. Bueno, ya nos vamos. Gracias, Vinelli. Muy buenas noches. Gracias, Betita. Gracias, buenas noches. Que estés muy bien, gracias. Oigan, hay información de última hora que está dando a conocer. ¿Recuerdan el ataque que ocurrió en el bar Bling Bling el domingo alrededor de las 7 de la noche en un evento muy lamentable en el Estado de México? Bueno, pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de México da a conocer que se obtuvieron las 6 órdenes de aprehensión en contra de 5 involucrados en esta masacre que ocurrió el 10 de noviembre, domingo a las 7 de la noche. La Fiscalía Mexiquense informa que un juez de control otorgó 6 órdenes de aprehensión contra Juan Carlos N., alias el Remington, Juan Carlos Cristóbal N., alias el Juárez, Cristian Uriel N., alias el Cristian, Irving Adonai N., alias el Pinky, y Christopher N., alias el Padrino. Así es lo que está dando a conocer la Fiscalía Mexiquense sobre esta información muy relevante de una historia que ocurrió y que le hemos estado dando cuenta en este espacio informativo. Gracias por habernos acompañado, pero antes los dejo con Jairo Calixto Albarrán. Quédense con Pedro Gamboa, mañana nosotros aquí a las 7 de la noche. Amigas, amigos, amiguis, amix, todos. Qué tristeza, de veras, que no sepamos valorar a los mexicanos, a personajes de la talla de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez, que acaba de regresar como debe de ser, por la puerta grande de Alarraqui, los paderos de Alarraqui, para explicar que la derrota no fue su culpa, que es culpa de los demás. Nadie tiene la culpa más que los demás. Ella hizo todo, ella es la mejor, y de veras que uno le cree. Sí, yo me la imagino, por supuesto, en el G20, levantando el ánimo de las personas con sus gelatinas, ¿no? Tropezándose en la entrada, pegando chicle con los estadistas del mundo. Es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Estoy seguro que ella iba a impedir que esto ocurriera. Ella, pues con su huipil, ella con ese pensamiento tan claro, bueno, con una pequeña ayuda de algún teleprompter, podía haber llegado al G20 a decir: ¿saben qué? Así acabe la guerra, ¿no? Muy bonito, una cosa muy padre. Que es una tristeza que no hayamos sabido valorar a la oposición. Ahí a su lado está Claudio 3X González, haciendo negocios antes del fin del mundo. ¿Qué les digo de Krause diciendo que Zelensky es el amo de la paz, que le den el premio Nobel de la Paz? Y por supuesto a Biden también. No, qué padre que podamos imaginarlo. Qué triste que no hayamos sabido valorar a estos notables personajes del sector opositor, a Lititito Moreno, dialogando con Macron. ¿Qué les digo
a Marquititito Cortés, aventándose un quien vive pues con Trudeau, no, Xi Jinping, bueno, cotorreando con ellos, qué maravilla. Tristemente, pues la presidenta Claudia solo fue a ofrecer. Dejar de sembrar guerra. Sembremos paz y sembremos vida. No se vale. Nos vemos pronto. Déjense.